Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a comenzar con la clase de hoy y qué mejor que con una oración. Vamos a comenzar con una oración, ¿verdad? Para que el Señor tome control de este tiempo y que podamos hablar aquí lo que Él quiere que hablemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento dándote gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, porque pude llegar hasta aquí en este día. Señor, yo te doy gracias por este espacio. Yo te doy gracias por cada una de las que están conectadas y las que van a seguir conectándose o los que van a seguir conectándose para escuchar esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, tú que conoces cada uno de nosotros, nuestro interior, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras preguntas, nuestras incógnitas, lo que tenemos dentro de nosotros. Tú lo sabes todo. Y yo te pido, Espíritu Santo, que lo que se hable en este momento, en este tiempo, llegue a lo más profundo de nosotros, Señor, y que tú nos redargullas, Espíritu Santo, y podamos no solo escuchar esta clase, sino aplicarla a nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control de todo lo que se hable aquí, sabiendo que todo lo que hacemos es para tu gloria y para tu honra. También te pido, Señor, que la fe de nosotras, de todos los que estemos en esta clase, sea que estén conectados ahora o que se van a conectar luego, que la fe, Señor, de ellos aumente cada día más. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que gracias, hermanas, por conectarse y vamos a comenzar con la clase de hoy. Sabiendo, ¿verdad?, que la semana pasada terminamos una parte de las leyes. Terminamos una parte de las leyes donde estábamos hablando, ¿verdad?, las leyes que el Señor estaba dando y terminamos con las leyes personales. Esas me impactaron mucho, ¿verdad? Porque las otras eran con el prójimo, social, esto, lo otro, pero las leyes personales, pues esas son, es fácil, ¿verdad? Hablábamos que es fácil cuando tú sabes la ley, pues aplicársela al otro. Ah, mira, ese está robando o ese está haciendo esto o lo otro. Pero estas leyes que son personales tienen que ver con lo que es la integridad. ¿Qué es la integridad? Hacer lo correcto sin que me estén mirando. Así que es como que aplicarse la ley uno mismo. Entonces yo digo que esta es un poquito más fuerte porque Dios te está viendo. Entonces no solamente muchas veces rompemos la ley, ¿verdad? Fallamos, sino que también mentimos encima de eso porque ni nos aplicamos la ley, nos escondemos y aprendimos muchísimo, ¿verdad? La semana pasada con relación a eso de lo que era el juicio personal. También aprendimos que es importante recalcar que este juicio personal es el Espíritu Santo el que te lleva a ese juicio. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que el Espíritu Santo te lleva a tú juzgarte a ti mismo. ¿Verdad? El ser humano tiende a decir, ah, ya me están juzgando. Alguien me dijo un texto bíblico, ah, ya me están juzgando. No, la persona no te está juzgando. Tú misma te estás juzgando porque al escuchar el versículo te tocó. ¿Verdad? En Puerto Rico dice, si te sirvió el zapato, póntelo. Eso quiere decir que a veces escuchamos palabras y nos enojamos con el que la dice y muchas veces, a veces lo hacen sabiendo, pero a veces no lo hacen sabiendo y nos ha pasado a todos. ¿Cuántas veces no hemos estado sentados en una iglesia y escuchamos un mensaje? A eso alguien le tuvo que haber dicho al pastor algo. Alguien le dijo algo de mí porque eso fue para mí. Y a veces el pastor ni tiene idea. Pero ¿qué fue? El Espíritu Santo te hizo entender esa palabra, escucharla y juzgarte a ti mismo. Entonces, en vez de buscar culpa, ¿quién dijo? ¿Quién lo nosotros? Vamos a aceptarla porque si me tocó el versículo, si me tocó la palabra, si me tocó lo que dice, quiere decir que había algo ahí. Pues eso vamos a hacer un poquito más mínimo, ¿verdad? Y a aplicarnos este juicio personal, porque vimos la semana pasada que de no hacerlo trae consecuencias y fuerte a nuestra vida. Así que estuvo bien interesante esa clase, la tenemos por ahí guardada en YouTube. Si no pudieron estar, pues le aconsejo que la miren, fue la clase número 8. Hoy vamos a comenzar con la clase 9. Le dije la semana pasada que estaba loca por terminar eso y comenzar esto de la fiesta. Vamos a comenzar, ¿verdad?, con Éxodo 23 del 14 al 19. Y lee así. Lo voy a leer para después entonces desglosarlo. Las 3 fiestas anuales. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abí, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor.
No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Cuando uno lee eso por primera vez, o si lo escuchaste aquí, te va a pasar como me pasó a mí. Lo leí, lo seguí en adelante, no le presté importancia, se oye como muy cultural, no le vi importancia y seguí. Como muchas de ustedes saben, llevo muchos años en el Evangelio, desde que nací, llevo en el Evangelio, claro que he escuchado sobre las fiestas de Israel, pero siempre, Sandra dice que se escucha bajito, déjame entonces subirlo aquí un poquito. Puede ser que esto esté aquí bajito. Pero siempre escuchaba esto de la fiesta y no le prestaba la importancia o no le veía, lo veía como que era de los judíos y no de nosotros. Entonces aquí, antes de comenzar a estudiar como tal esto de la fiesta, que está sumamente interesante, denme una oportunidad, porque yo sé que al leer eso ya algunas dijeron, esta clase va a estar súper aburrida. No, por el contrario, no lo es. Así que denme un poquito de tiempo y escuchen lo que le voy a hablar aquí en esta noche. Antes de empezar con esto de la fiesta, es necesario entender lo que dice Hebreos 8 y yo se lo tengo que leer. Hebreos 8, ¿verdad? Le titularon El mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, estoy hablando de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, escuche bien esta parte, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Es importante que yo leyera esto porque la carta de los hebreos se escribió en un momento dado que, ¿verdad? Dicen que fue Pablo, pero ese no es el hecho de lo que estamos hablando aquí, no se sabe con seguridad. Yo en lo personal creo que sí le escribió Pablo, pero ese no es el punto. Esa carta la escribieron porque el pueblo se estaba olvidando de lo que era la gracia, de lo que era el sacrificio de Jesucristo y estaba volviendo a la ley. Estaba volviendo a los sacrificios y a las cosas que decían la ley. Tenemos que entender que se divide, ¿verdad? La palabra se divide en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es de Jesucristo en adelante. Ese es el tiempo que nosotros, ¿verdad? Estamos ahora en la dispensación de la gracia, pero antes de Jesucristo era el tiempo de la ley. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. ¿Qué? ¿Romper la ley? No. Él vino a cumplirla. Eso es lo que es necesario explicarlo. Aquí lo que decía la palabra es que el que escribió Hebreos vino a decir, mira, no es eso.
lo que decía en la carta de los Hebreos, decía, no es que el viejo pacto ya no sirva, sino que yo voy a hacer uno, como decir, voy a tomar ese viejo pacto y no lo voy a cambiar ni lo voy a alterar, sino que lo voy eso tiene una palabra en español, ¿cómo se dice? En inglés se dice update. Lo voy a actualizar, sin cambiarle y quitarle, lo voy a actualizar al tiempo. Eso era lo que estaba diciendo ahí la carta, pero decía, no se olviden, o sea, no vuelvan, no tienen que volver a la ley si no vamos a permanecer en la gracia. Pero era importante que yo le explicara eso porque nosotros estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo, ¿verdad?, donde se han levantado muchas corrientes, donde muchas personas han pensado, debo ser yo, y quizás tú lo has pensado, debería yo buscar las raíces judías y ver qué ellos hacen para yo hacer lo mismo. Mucha gente piensa que haciendo estas cosas pues se acerca más a Dios. Pues si yo estudio el pueblo de Dios y empiezo a hacer las cosas como ellos las hacen, pues entonces eso me hace más santo o me hace más cerca del Señor o qué sé yo, pueden pensar todas estas cosas cuando no es así. Ahora tampoco es desecharla completamente. Es como encontrar ese balance y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, porque estas fiestas que vamos a discutir en esta noche nos van a enseñar a encontrar el balance. Cuando terminemos esta clase, tú vas a entender el balance que te estoy hablando. O sea, ¿debo celebrar las fiestas? No. Pues entonces, ¿debo no hacerle caso? Tampoco. Vamos a ver cómo es que vamos a encontrar ese balance, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que Pablo también dijo en Gálatas 2, en el versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No puedo desechar la gracia y volver a la ley, porque entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Sí, entonces voy a volver a la ley. La ley se dio, ellos no la pudieron cumplir. Entonces vino Jesús, como le dije al principio, a cumplirla para entonces nosotros aplicarla. Se dio la ley, no la cumplen, Jesucristo viene, la cumple y nosotros, que somos la iglesia, la aplicamos. ¿Qué es la iglesia? Un conjunto de judíos y gentiles. Eso se lo había explicado en otras clases. ¿Por qué yo tengo que hacer esta base y explicar estas cosas? Porque si no, no vamos a entender. Nosotros, el motivo de esta clase es ver por qué el pueblo de Dios no entró al reposo. Pero nosotros tenemos que tener en nuestra mente y hacernos entender en nuestra mente, tenemos que entender que nosotros no somos el pueblo judío. Pero a través de Jesucristo, al venir Jesucristo a la tierra, nos dio acceso a entrar a lo que es la iglesia, que es un conjunto del pueblo de Dios y gentiles, que somos tú y yo, y estamos en este tiempo de la gracia, lo cual nos va a hacer entrar a ese reposo, lo cual es la tierra prometida, lo cual es el cielo, que también se aplica al cumplimiento de nuestras promesas, lo cual la promesa final es el reino de los cielos. Creo que me van entendiendo, es algo que hemos ido estudiando a través de que empezamos, ¿verdad? Desde el principio, que les hablaba de lo que era la promesa, lo que es llegar a la tierra prometida, que es el cumplimiento de las promesas, tanto las promesas que Dios nos ha dado individualmente, como la promesa que tenemos todas en común, que es llegar al reino de los cielos. Entonces, para entrar a ese reposo, necesitamos ver, ¿verdad? O queremos estudiar por qué el pueblo no entró. ¿Por qué dice la Biblia que ellos por falta de fe no pudieron? ¿Qué fue lo que ellos no creyeron? ¿Qué fue lo que ellos no hicieron? Entonces, a medida de este estudio que hemos estado haciendo, estamos viendo las cosas que ellos están haciendo para bien y para mal, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos aplicar estas cosas en nuestra vida. Así que para mí han sido sumamente interesantes. Esto de las leyes me cambió el color de pelo, no literal, siempre lo tengo así azul y violeta, pero me refiero a que habiendo estado tantos años en el evangelio, no había visto la ley del Señor de esa manera, no lo había visto la importancia que es conocer las leyes que él estableció en su palabra, porque aunque algunas son culturales, tienen un cumplimiento y una aplicación para nosotros los gentiles también. O sea, no podemos descartarla. Y muchas veces, ¿verdad? Como les hablaba anteriormente, pasamos por procesos que culpamos, que decimos, ay, Señor, este proceso es juicio de Dios a nuestras vidas, porque no aplicaste algo bien, no hiciste algo bien y lo que tienes es la justicia de Dios. Entonces, en vez de estar diciendo, Señor, quita esto de mí, Dios no lo va a quitar porque si es la paga de lo que hiciste, es la paga. Ahora,
hablábamos que sí, la Biblia dice que tenemos que abogado. Podemos ir donde Jesús. Jesús, por favor, y alcanzar ese oportuno socorro, ¿verdad? Y pedir que esa sentencia, que ese castigo que nos toca, porque por la palabra nos toca, y si algo Dios es justo, sí puede bajar esa sentencia. Y lo probamos bíblicamente, ¿verdad? Cómo el Señor puede bajar esa sentencia. Y también lo vemos en lo secular cuando les hablábamos de casos, ¿verdad? Que vemos que le dan tantos años a alguien, pero por su buen comportamiento, por aceptar que de verdad lo hizo, ven que hay una renovación en esa persona, ven y dicen, ya está listo para volverse a unir a la comunidad, y lo sueltan antes de tiempo. Entonces, si eso pasa en nuestra justicia terrenal, ¿cuánto más en el Señor? Claro que sí, yo soy fiel creyente de que el Señor da segundas oportunidades cuando somos humildes, cuando reconocemos que fallamos, cuando nos arrepentimos, cuando aplicamos, como hablaba ahorita, esa justicia en nosotros. No nos escondemos, sino que decimos, sí, Señor, pequé, lo hice, yo hice esto mal, perdóname. Entonces, eso es el cumplimiento, ¿verdad?, de esta ley en nosotros. Vamos a entrar de lleno a la fiesta. Es necesario entrar de lleno a las fiestas, porque las fiestas son algo que todavía los judíos celebran. Entonces yo, aunque en este capítulo leímos que nada más el Señor los manda a guardar las primeras tres, ¿fueron las primeras tres o las primeras cuatro? Sí, las primeras tres fiestas anuales. Fue lo que leí al principio, Éxodo 23, 14 al 19. Yo no voy a estudiar esas primeras tres, yo las voy a estudiar las 7 completas, porque así vamos a tener una mejor enseñanza, ¿verdad? Vamos a tener una mejor, vamos a entender mejor esto de las fiestas. Pero sí entiendo por qué el Señor solamente le habla de las primeras tres, porque estas fiestas son nada más y nada menos que el reloj, el tiempo del Señor. En estas 7 fiestas vemos el tiempo completo del plan de salvación del Señor. Sí, exactamente. Las 7 fiestas tipifican el tiempo, el calendario del Señor, del plan completo de la humanidad. ¿Qué pasa? Ahí él acababa de sacar al pueblo de Egipto. Él acababa de darle las leyes. Los acababa de sacar, les acababa de dar leyes. Entonces le dice, van a comenzar a celebrar estas primeras 3 fiestas. Entonces él comienza con las primeras 3, pero ahora nosotros, como ya todo el tiempo ha pasado y ya estamos un poco más adelantados, quiero estudiar las 7 para entonces ya saber a qué se refería el Señor con esta fiesta. Tengo que hacer la aclaración y es bueno hablar sobre esto, y es que el Señor, ¿por qué él pone fiestas para celebrar? Mira, todo maestro, ¿verdad? Yo he sido maestra de niños por muchos años, desde que estaba en los jóvenes, ¿verdad? Por la gracia del Señor, me ponían a dar clase a los niños. Siempre he sido maestra toda mi vida en la iglesia, me gusta enseñar, y cuando yo le daba clase a los niños, yo buscaba siempre tácticas, yo buscaba cosas que me hicieran captar la atención de los niños para que aprendieran las cosas, o le enseñaba algo cantado o de alguna forma, algo que funcionara en su cerebro para que eso se le quedara, ¿verdad? Y eso es algo que pues aplicamos mucho los maestros. Y el Señor hace que celebren estas fiestas, y porque Él quería que fuera algo anual, o sea, que te recuerdes, que lo celebres, lo festejes y lo vuelvas y lo celebres. Si tú te vas a Deuteronomio 6, ahí, ¿verdad? El Señor le habla al pueblo y le dice, enséñale a tus hijos, escríbelo en las paredes para que no se olviden. O sea, era como crea un patrón para que tú te recuerdes de que yo te saqué de Egipto, hice esto, enséñale a tus hijos para que ellos le enseñen a los hijos, y los hijos para que no se olvide. Y esto fue un problema bien, bien grande en el pueblo de Dios, porque vimos, ¿verdad? Cuando tú te vas a los reyes, ya después me estoy acelerando y yéndome bien al frente, pero es para que entiendan, ellos fallaban mucho en eso. Ellos vivían el momento, pero eran faltos en enseñarle a las próximas generaciones. Por eso era que había un círculo vicioso. O sea, uno le servían al Señor y después los hijos hacían lo malo ante el Señor. Volvían y se arrepentían y volvían y hacían lo malo, porque no seguían el patrón de enseñar. Entonces esto es algo que a mí en lo personal, y voy a hacer un paréntesis, porque es bien importante entender por qué la repetición de las cosas y por qué enseñar y envolver a los hijos. No solamente es para que ellos no se le olvide, sino que ellos son parte de nuestro momento, ellos son parte de este tiempo. A veces pensamos, no, ellos, su vida va a empezar luego. No, ya su vida está aquí. Los niños hay que envolverlos en todo lo que nosotros hacemos, especialmente en las cosas del Señor. A veces yo voy a la iglesia y
Y yo tengo que respirar porque yo veo a padres que están envueltos en el Señor y buscando del Señor y los hijos ahí los tiran ahí debajo del asiento y le dan el teléfono, toma, ponte ahí. No, yo era, y mi hermana no sé si está aquí, mi mamá está aquí, yo crié a mis hijos en la iglesia sola, porque bueno, mi esposo se fue cuando tenían 12 y 7, pero eran esas edades cuando empiezan a que no quieren ir a la iglesia, esto y lo otro. Y yo me acuerdo que yo era bien en eso, como siempre fui maestra de niños, siempre estaba pendiente a eso. A mí el Señor me enseñó muy temprano unas áreas en la palabra donde hablaba, ¿verdad? En un momento dado Jesús fue al templo y cuando él sacó las cosas que estaban mal en el templo, cuando él sacó del templo los vendedores y los que estaban haciendo aquello en el templo, dice que luego que él limpió, él comenzó a hacer sanidades. Empezaron a haber sanidades y dice la Biblia que los niños empezaron a entrar, los muchachos, los niños, y empezaron a gritar, Osana al rey, Osana al rey. Entonces se pararon aquellos, los que se creían que sabían todo, esos eruditos de la ley, y empezaron a decir, Señor, calla a esos niños, dígale a esos niños que callen. Y a mí me encanta la respuesta que le dio Jesús, y eso fue algo que el Señor a mí me enseñó bien jovencita, que Jesús le contesta y le dice, pero ustedes no conocen Biblia. Ustedes no se la echan de que conocen Biblia. Tú no has oído, y se estaba refiriendo al Salmo 8, versículo 2, cuando dice, de la boca de los niños se formó la fortaleza y hace callar al vengador y al acusador. De la boca de los niños se forman fortaleza. Entonces, cuando yo entendí eso por la palabra, yo dije, yo necesito la alabanza de mis hijos junto con la mía para crear la fortaleza al lado de mi, alrededor de mi enemigo y para hacerlo callar al enemigo y al vengador. Es importante entender que nuestros hijos deben estar en nuestra situación porque son de ayuda. No solamente van a ver al Señor, sino que son de ayuda. No podemos olvidarnos de ellos. Eso fue lo que le dijo Jesús. No los mandes a callar. La alabanza de ellos hace callar a tu enemigo, crea fortalezas alrededor. O sea, eso a mí me explotó la cabeza cuando yo aprendí eso por la palabra. Y desde ese día en adelante, después tuve mis hijos, yo dije, no, mis hijos van conmigo en todo el camino. Entonces es necesario. Y el Señor siempre decía, repitan las cosas a sus hijos. Y esta fiesta fue una táctica, ¿verdad? Que el Señor utilizó, una forma para enseñar su calendario al mundo y lo hizo de esta forma de que lo celebraran todos los años para que siempre lo tuvieran presente y no se le olvidara. Ahora, las fiestas están divididas en 4 y después 3. Son 7. Las primeras 4 le dicen las fiestas de la primavera y las últimas 3 son las fiestas del otoño. Las de la primavera son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés. Las otras 3, las trompetas, el perdón y la expiación y la de los tabernáculos. ¿Por qué se divide en 2? Porque las primeras 4 ya esas 4 fiestas, ya esas cosas han pasado. Le dije que esto es un calendario donde enseña el tiempo completo del plan perfecto de salvación a la humanidad. O sea, esto es un plan, estas fiestas enseñan a Jesucristo desde el principio hasta el final, porque le dije al principio que las fiestas son para Israel celebrarlas, para Jesús cumplirlas y para nosotros aplicarlas. Le dije que íbamos a encontrar un balance. Pues de estas 7 fiestas, ya 4 han pasado, ya 4 de esos tiempos han pasado. Ellos las siguen celebrando y nosotros las tenemos que seguir aplicando. Aquí caigo, porque acuérdense que leímos, yo no puedo votar la ley y decir, no, yo vivo en la gracia, la ley déjala para allá. No, yo no puedo hacer eso. Ahora, yo no tengo yo que celebrar las fiestas como las celebran ellos. No, no es mi obligación. No es mi obligación celebrarla. Ahora y hago un paréntesis. Yo no te estoy diciendo que si tú conociste alguna de estas celebraciones y viste cómo ellos la celebran y tú quieres celebrarla, amén, gloria a Dios. Si la quieres celebrar, eso es problema tuyo. Y no creo que le faltes a Dios el hacerlo, porque no es, porque la estás celebrando porque quisiste hacerlo, te gustó, la quisiste hacer. Ahora, no es nuestra obligación. Para ellos sí, para ellos porque es parte de su cultura y es parte de, o sea, las fiestas son del Señor, pero era para el pueblo de Israel. O sea, ellos tienen que celebrarla porque Dios les dijo, tienen que acordarse de esto. Ahora, le expliqué ahorita, nosotros somos iglesia, nos metimos ahí, nos metimos en el grupo, ¿verdad? Con los gentiles, somos los gentiles, nos metimos con los judíos y ahí formamos la iglesia. O sea, no tengo que hacer las fiestas, pero tengo que saber cuáles son las fiestas porque yo las tengo que aplicar en mi vida. Porque de no aplicarlas es como si fuese judío y no las estuviese celebrando. Espero que me estén entendiendo. Amén. Ok.
Para Dios estas fiestas significan citas, significan un lugar de encuentro, es el calendario, son los tiempos del Señor. Porque es importante entender las fiestas solemnes. En las fiestas solemnes se honra a Dios, se logra un mejor entendimiento de la Biblia, se logra una mejor comprensión del plan de salvación. Hay una revelación más profunda de Jesús como el Mesías, hay una revelación más profunda de los eventos proféticos, hay un mejor entendimiento visual de los eventos proféticos y podemos descubrir el calendario bíblico. Esas son las importancias de estas celebraciones. No podemos hacernos de oídos sordos. Es importante nosotras y nosotros entender esta fiesta porque tenemos que aplicarla a nuestra vida. Amén. Ya hablé de esto, no es solamente para ello. Quiero repetirle esta frase para que ustedes lo entiendan. Los judíos la celebran, Cristo la cumple y nosotros la aplicamos. Si tomas nota, yo creo que eso resumiría gran parte de la clase de hoy. Los judíos la celebran, Cristo viene y las cumple y nosotros, la iglesia, los gentiles, la parte de los gentiles, la aplicamos. Esto es bien importante que lo entendamos. Vamos a comenzar, pero yo quiero comenzar diferente. Yo voy a comenzarte por las 7 y tú me vas a decir por qué. Porque yo le dije que las 7 fiestas tipifican a Jesús. O sea, tú ves a Jesús en todas las fiestas, él vino a cumplirla. Y Jesús, ¿verdad? Siendo también Dios, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, un círculo. Y comienza en la fiesta 7 y termina en la fiesta 7. Trata de entender esto espiritualmente. Él es el alfa, él es la omega, él es el principio, él es el fin. Él es un círculo, él no tiene principio, no tiene fin. Vamos a comenzar vas a ver por qué la fiesta número 7, que es la fiesta de tabernáculo, se celebra tanto en el principio como en el fin. Empieza así, es un círculo. La fiesta del tabernáculo es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto lo dice 1 Timoteo 3:16. Jesús vino al mundo y se prácticamente moró en nosotros. ¿Qué es un tabernáculo? Un tabernáculo era, ¿verdad? La casa, el sitio, la caseta donde moraba, donde entraba el Señor. Pues eso es un tabernáculo. Él vino y habitó en nosotros, tomó cuerpo y habitó en el mundo. La iglesia celebra esta fiesta cada vez que alguien se convierte. ¿Cómo nosotros la celebramos? Cada vez que alguien se convierte, ahí viene el Señor a morar a través del Espíritu Santo dentro de esa persona. Pero también esta fiesta va a ser celebrada al final porque tipifica el milenio. El milenio es al final de los tiempos cuando el tabernáculo, ¿verdad? Y va a venir a morar y a reinar dentro del tabernáculo de verdad, allá en Jerusalén. Eso, ¿verdad? No vamos a meter ahí bien en detalle porque ya estamos hablando de escatología y eso pues lo podemos hablar en otra clase, en otra cosa. Eso ya es otra cosa. Pero sí, al final de los tiempos que va a estar el milenio, los 1000 años que va a estar reinando, ahí va a estar el tabernáculo allá, literal, allá en Jerusalén. Y él va a venir y va a habitar, va a bajar y va a habitar ahí en el tabernáculo. Quiere decir que empieza naciendo cuando vino como carne, como hombre, que lo vimos en Juan, ¿verdad? Que vino y se encarnó. Eso lo puedes ver en la epístola, en el libro de Juan. Eso no es una epístola. En el libro de Juan, en el evangelio de Juan, ahí podemos ver, ¿verdad? Que él se vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y al final, el milenio. Por eso le dije que esta fiesta es la primera y la última. Vamos a entenderlo espiritualmente. Amén. Así que, ¿cómo la iglesia la celebra? Cada vez que se convierte alguien, cuando yo me convertí, ahí yo celebré la fiesta de los tabernáculos. Ahí vino el Señor a morar dentro de mí. Cada vez que alguien se convierte, ahí la iglesia celebra eso. Ahora, los judíos la celebran de otra forma, pero nosotros la celebramos de esa manera. Amén. La próxima fiesta que vendría siendo técnicamente la 1, pero hablamos de lo que era la eternidad de Cristo, sería la fiesta de la Pascua, que cuando vamos a Éxodo, las 3 primeras que le dio el Señor, ¿verdad? Jehová a Moisés, que le dijo que celebrara, la primera era la Pascua. Jesús la celebra cuando se entrega como cordero. Pero vamos a ver, la Pascua nos recuerda la redención del pecado. Fue el momento en que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue ofrecido como sacrificio expiatorio por nuestros pecados.
es sobre esa única base que Dios puede justificar al pecador impío, así como la sangre de un cordero rociada en el dintel de la puerta de los hogares judíos hizo que el Espíritu del Señor pasara sobre esos hogares durante esa última plaga sobre Egipto, que eso está en Éxodo 2. De la misma manera, aquellos que están cubiertos por la sangre del cordero escaparán de la muerte espiritual y el juicio que Dios impondrá a todos los que lo rechazan. De todas las fiestas judías, la Pascua es la de mayor importancia porque la cena del Señor fue una comida de Pascua. Eso está en Mateo 26, del 17 al 27. Al pasar los elementos y decir a los discípulos que comieran de su cuerpo, Jesús se presentaba como el único o el último cordero de la Pascua, ¿verdad? Eso de la Pascua es una de las más conocidas. A la medida que vamos a ver las otras, vas a ver que es una de las más conocidas porque sabemos que cuando pasó aquello en Éxodo, cuando estaba sacando el pueblo, pues el Señor los manda, busquen el cordero, córtelo, cómalo. Ustedes saben que Dios fue bien específico en eso. Cómanse en el cordero, hagan esto, no desperdicien. Todo eso estaba tipificando lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Pero qué lindo que después Jesucristo estando aquí en la tierra, en la Santa Cena, ahí con sus discípulos, cuando Él le dice, tomen el pan, coman, este es el cuerpo, tomen el vino, esa es la sangre. Ellos estaban en esa Santa Cena, ellos estaban celebrando la Pascua. Ahora, ¿cómo yo celebro la Pascua? Cuando aceptamos a Cristo, Él viene a morar en nosotros y cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, literalmente, estamos celebrando la Pascua. Y qué lindo, ¿verdad? Que ellos tienen un día específico al año para hacerlo, pero nosotros lo podemos hacer cuando querramos, porque Él dijo, hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que tú comieras y bebieras esto, hazlo en memoria de mí. O sea, no tenemos límite para celebrar la Santa Cena. Y yo quiero hacer un paréntesis, porque esta fiesta de las primicias, de la Pascua, que es de la Santa Cena, se tiende en muchas iglesias. Mucha gente le tiene miedo a la Santa Cena. Voy a empezar por ahí. Hay mucha gente que le tiene miedo a la Santa Cena porque hay una parte, ¿verdad?, que Pablo indica que hay que leerla y entenderla, que hay que tener cuidado con ella porque el que la toma indignamente, pues trae unas consecuencias. Obviamente, esto es para el que teniendo el conocimiento de lo que está haciendo, pero estoy en pecado, no me importa, me como el cuerpo de Cristo, me tomo el vino, me tomo la sangre de Cristo, pero a mí no me importa, yo sigo en pecado. Para ello, sí, habla ahí, dice, mira, ten cuidado, y hay unas especificaciones para el que lo hacen dignamente, pero la Santa Cena se debe explicar de otra manera, se debe enseñar como realmente es. La Santa Cena es un momento de oportunidad que Dios nos da para celebrar y conmemorar y entender el sacrificio que Él hizo. ¿Y qué yo hago en ese momento? Santificarme. ¿Qué yo hago? Por eso es que dice, cuando tú lo lees, Pablo dice, probaos, en estos momentos, probaos, pruébese a sí mismo, es lo que dice, pruébese a sí mismo. Ahí el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a traer la conciencia. ¿Qué tú hiciste esta semana? Ay, a rayo, mira lo que yo hice. Ay, Padre, yo te fallé. Ay, Señor. Por eso cuando la Santa Cena se da, eso debe ser, mira, tranquilo, sin prisa, no me coman el pan, beban el vino. No, cógelo con calma. O sea, eso debe ser haciendo la conciencia para que tú medites, para que tú pienses. Si en tu iglesia lo anuncia, no esperes hasta ese día. O sea, vamos a examinarnos, vamos, que ese día yo diga, ya, Señor, ya yo me arrepentí, ya yo te pedí perdón, ahora yo voy a tomar, me voy a comer este pan, que es tu cuerpo, que tú llevaste ahí mis enfermedades, ahora yo voy a tomarme este vino, esa sangre, yo voy a celebrar la Pascua contigo, yo me voy a acordar de tu sacrificio, porque tú fuiste el Cordero inmolado, y ya con conocimiento, uno celebra esta fiesta, no como lo celebran ellos, que ellos literal celebran la fiesta de la Pascua como es literal, pero nosotros, que le dije al principio, la aplicamos. ¿Cómo la aplicas? De esta manera. O sea, no le tengas miedo a la Santa Cena. No le tengas miedo a la Santa Cena. Es más, yo le voy a decir algo y soy responsable de mis palabras. Si usted no está de acuerdo conmigo, usted tiene, ¿verdad?, su criterio y usted puede pensar lo que usted quiera. Yo en lo personal, Brenda Liz, yo, y esto pasó en el tiempo que nos encerraron, el tiempo de la pandemia. Nos encerraron y para ese tiempo yo me estaba profundizando más en la palabra y llegué a esto de la Santa Cena y yo me acuerdo que yo dije, yo no puedo esperar a ir a una iglesia a tomar la Santa Cena, yo necesito la cena del Señor. Así que aquí en Estados Unidos, pues uno puede mandar a pedir esas cosas. Debí traerle uno aquí para enseñarlo. Aquí en Estados Unidos venden
ya lo que es el vino con el pan y lo que dan en la iglesia para la Santa Cena. Y yo vine y compré una caja de 100 cosas de esas, de 100 de los vasitos que ella trae el vino, trae el pan, y yo me compré una caja de 100 para aquí, para mi casa. Y yo le dije al Señor, la Biblia a mí no me dice que eso me lo tiene que dar. Yo sé que fue Jesús que se la dio a sus discípulos, pero él dijo, cada vez que ustedes coman, hagan esto. No tiene que ser el pastor necesariamente. Si yo tengo conocimiento de lo que es la Santa Cena, yo la voy a hacer cuando yo la necesite, porque la Santa Cena es un momento para yo acordarme de tu sacrificio, para probarme a mí misma y para pedir arrepentimiento y para que tu sangre me limpie, para que tu cuerpo me sane. Entonces, desde ese tiempo en adelante, que eso fue en el 2020, yo la tengo aquí. Lo hice en ese tiempo que estuvimos encerrados y la he hecho otras veces que he sentido la necesidad de hacerlo aquí en mi casa, ya congregándome en iglesia, porque no la hacen mucho en las iglesias, no la hacen constantemente por lo que le estaba hablando anteriormente. Yo digo que es por falta de conocimiento, porque si verdaderamente los pastores entendieran que cada vez que ellos dan la cena es una oportunidad para esto, yo creo que la darían más. Pero yo en mi caso, vuelvo y le digo, soy responsable de mis palabras, yo la hago yo. Si Dios te trae convicción a ti y no te estás congregando y Dios te está dando la convicción, mira, separa un pedazo de pan y separa agua, si no tienes vino, haz lo que sea, porque no es el vino, no es es lo que tipifica, porque nosotros vamos a aplicar lo que es la cena y haz ese acto profético, tú solito con el Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Padre, yo me voy a comer este pan y me voy a tomar esto y tú me vas a limpiar porque yo quiero celebrar la Pascua contigo. Celébrala con el Señor. ¿Quién dice que no la podemos celebrar? Vamos adelante porque hay más fiestas. Esta me quise detener porque es una fiesta que nos beneficia. Es una fiesta que costó el sacrificio del Cordero inmolado, que fue Jesucristo, y que debemos tomar más ventaja en el buen sentido de eso que el Señor nos dejó. Por eso es que Él dijo, mira, hagan esto las veces que sea necesario, háganlo en memoria de mí. Cada vez que coman, acuérdense de mí. Háganlo. Nos dejó. Eso es poderoso. Para mí la Santa Cena, desde que yo aprendí esto, es poderoso y es un arma para mí. Es algo que yo lo utilizo para mí, para limpiarme y purificarme yo. Porque en este caminar se nos ensucian los pies. No me quiero meter ahí porque no estoy predicando. Pero en parte de la cena, antes de que empezara con la cena, él dijo, espérate un momento, se amarró aquello allí, vengan a lavar los pies. Porque en el camino se nos ensucian los pies. ¿Y qué le dijo Pedro? No, ¿cómo va a ser? Y si no te lavo los pies, no entra. O sea, la Santa Cena es un acto de purificación y es bien necesaria dentro del pueblo de Dios. Así que vamos a darle para adelante porque si no nos quedamos ahí y a mí me encanta hablar de la cena. La Pascua está unida con esta segunda, que es la fiesta de los panes sin levadura, que los judíos la celebran bien cerquita de la otra, una primero rápido la otra, y va de la mano. Va de la mano porque hablamos, ¿verdad?, de lo que es los panes sin levadura. Esta se celebra inmediatamente después de la Pascua. No es, ¿qué dice aquí? Primera de Corintios 5, del 6 al 8, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso está en 1 Corintios 5, 6 al 8. Está claro. Cristo fue la Pascua. Entonces dice, ya Cristo es la Pascua. Entonces ahora vamos a comer estos panes sin levadura, que tipifica sin pecado, ¿verdad? Porque ya Cristo fue el sacrificio, Él fue el Cordero, ya debemos entonces estar sin pecado. Por eso es que en la Santa Cena utilizamos, por lo menos acá, se utiliza el pan sin levadura, que es el pan finititito, y prácticamente celebramos esas dos fiestas, o no las celebramos, sino que las aplicamos esas dos fiestas de esa manera en la Santa Cena. La fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, la iglesia, lo cual somos nosotros, la celebramos en la Santa Cena. Cuando aceptamos a Jesús y comemos de su cuerpo y tomamos de su sangre, su cuerpo fue ese pan sin levadura. Él fue el primero que fue sin pecado. Ahora nosotros, al aceptarlo a Él y comer de ese pan y tomar de ese vino, ahora se supone que nosotros seamos sin pecado por sus méritos, no por nosotros, ¿verdad? Y Él no, por eso es que Él nos santifica y Él nos justifica. El mejor ejemplo, y quería decirle esto, para entender un poquito de esto, fue el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz fue el primero que participó de la cena del Señor.
Él participó y yo me reía porque lo puse aquí en mis papeles. Eso fue un en vivo, lo que nosotros llamamos ahora un en vivo. Ustedes están en vivo en esta clase, ¿verdad? Muchos las van a ver ahorita por YouTube o las van a ver después por YouTube. Pero ustedes, las que están aquí, 21 personas, creo, 21 personas están en vivo viendo esta clase. Asimismo estaba el ladrón. Él estaba en vivo viendo la crucifixión, viendo el cuerpo siendo roto, viendo la sangre siendo derramada. Él aceptó el sacrificio del cordero. Él aceptó la sangre al reconocerlo y él recibió salvación. O sea, él aplicó la fiesta, esta fiesta, con solamente aceptar al Señor. Él la aplicó en su vida y viéndolo en vivo. Él tuvo un en vivo. Quiere decir que, y vuelvo y hablo esto y lo digo con responsabilidad. Por eso es que digo, la Santa Cena no es para santos. La Santa Cena es para los pecadores, para nosotros, para los que fallamos. Tanto para el pecador como para... No es que estoy diciendo vayan afuera y busquen los pecadores y denle pan y vino. Eso no es lo que estoy diciendo. Vamos a hablar con entendimiento, pero me refiero, la Santa Cena no es para santos. La Santa Cena es para todo aquel que se quiera poner la cuenta con el Señor. Para todo aquel que quiera recordar el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio me recuerda perdón de mis pecados, perdón de lo que hice, perdón de que hoy fallé, perdón de que ayer hice esto. Por eso es que es importante. Entonces, en ese ejemplo vemos que el ladrón la aplicó en vivo. Él fue, ¿verdad? Él tuvo ese privilegio de aplicar esta fiesta ahí en el cumplimiento de Jesucristo. ¿Qué privilegio tuvo ese ladrón en la cruz, verdad? Ahora vamos a la tercera, la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias se celebra al principio de la cosecha y significa la gratitud de Israel y su dependencia de Dios. De acuerdo a Levíticos 23, 9 al 14, un israelita traería una gavilla del primer grano de la cosecha al sacerdote, quien la mecería ante el Señor como una ofrenda. En Deuteronomio 26, 1 al 11 se dice que cuando los israelitas llevaban los primeros granos de sus cosechas ante el sacerdote, debían reconocer que Dios los había liberado de Egipto y les había dado la tierra prometida. Esto nos recuerda la resurrección de Cristo, ya que él fue las primicias de los que durmieron. Esto está en 1 Corintios 15, 20. Así como Cristo fue el primero en resucitar entre los muertos y recibir un cuerpo glorificado, todos los que nazcan de nuevo les seguirán, resucitando para heredar un cuerpo incorruptible. Esto está en 1 Corintios 15, 35 al 49. Ahora, ¿qué son las fiestas de las primicias? Ya ahí le dije cómo ellos las celebran allá, que todavía ellos lo hacen ahí. ¿Cómo nosotros la aplicamos? ¿O cómo podemos ver la aplicación de esta fiesta? La vemos en la resurrección de Jesucristo. Él fue la primicia y eso lo que trajo es que nosotros las vamos a celebrar cuando seamos, o sea, al él resucitar, venció la muerte y por eso nosotros también hasta cierto punto, porque vamos a morir aquí en nuestra carne, pero luego vamos a vivir para vida eterna y tener ese cuerpo incorruptible gracias al sacrificio de Cristo, gracias a esa primicia. Quiere decir que la fiesta de las primicias ahora son la resurrección. Pero yo quiero decirle algo aquí para que ustedes vean cómo Jesucristo fue la primicia, porque este versículo me explotó la cabeza, digo mucho ese refrán, es que me llamó mucho la atención, no lo había visto antes y lo vi mientras estudiaba esto y me llamó mucho la atención y lo encontré sumamente interesante. A ver si ustedes lo encuentran igual. A mí la palabra me encanta, a mí me gusta mucho la palabra y cada vez que aprendo algo nuevo es algo que me llena de mucho gozo y siempre quiero compartirlo. Y cuando vi esto dije, tengo que decírselo. Mira lo que dice Mateo 27, del 51 a 53. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí hay un punto y una coma. Me detengo. ¿Qué pasó ahí? Eso fue cuando Cristo murió. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo. Ustedes saben esto, se rasgó el velo de arriba abajo. Dice aquí, la tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Entonces tú me vas a decir, pues la primicia no fue Cristo, la primicia fueron ellos. No, porque mira lo que dice aquí, había un punto y coma. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron de muchos, y le aparecieron a muchos. ¿Por qué esto me explota la cabeza?
Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se abren los sepulcros, muchos de los que estaban dormidos se levantaron, pero no salieron. Ellos se levantaron del dormir, pero no salieron. Ellos estuvieron despiertos por esos 3 días hasta la resurrección de Cristo. Y yo decía, Señor, aquí hay algo más. Yo sé que con esto yo voy a sacar más. Ahora, esto es lo que yo voy a decir aquí en la clase, pero yo me quedé con ese versículo, porque aquí hay algo más. ¿Qué pasó? Ellos estaban durmiendo, pero la muerte de Cristo los levantó, los despertó. Y no salieron porque tenía que cumplirse la palabra. La primicia era Jesucristo. Por eso es que hubo un punto y una coma. Dice, y después de la... Ok. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, punto y coma. Y saliendo de los sepulcros, coma, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí enseña claramente que Jesús fue la primicia, fue el primero que resucitó y luego aquellos también resucitaron, pero la primicia fue Jesucristo. Pero encontré interesante, ¿verdad? Que aquellos dormían, pero se levantaron. Hay algo más ahí que yo, ¿verdad? Sé que el Señor me enseñará otras cosas más adelante, pero sí podemos ver claramente que Jesucristo fue la primicia y esta la vamos a aplicar en nuestras vidas cuando ¿verdad? Sea el arrebatamiento, que nuestros cuerpos ahí pues van a ser glorificados después al final. Aunque, ¿verdad? Copia aquí, aunque resucitaron el viernes, no resucitan o no salen, aunque despertaron el viernes, no resucitan hasta después, cuando Cristo lo hace primero, ya que Él era la primicia. Esta primicia o esta resurrección trajo lo que es el dunamis, el poder de Dios. Hay mucha gente que cree en la muerte de Cristo y aprovecha el cuerpo y la sangre y pide perdón y esto y lo otro. Y sí, esa parte, ¿verdad? De lo que hizo Jesús, lo aplican a sus vidas como es, pero la resurrección no ven todo lo que trajo la resurrección. Y esta primicia trajo lo que es el dunamis, que es poder de Dios, que es Él venció la muerte y trajo poder de Dios a nuestras vidas. Si tú entendieras, la resurrección nos levantó, la resurrección nos despertó. O sea, ¿de qué? Tendría que irme a Génesis. Cuando Adán peca, es como que Adán tenía una corona, él gobernaba sobre la creación. Al él pecar se cayó la corona, pero al Jesucristo resucitar, nos enderezó a todos, ¿verdad? Que somos ahora los Adanes de ahora. Volvemos a retomar nuestra corona y ahora nosotros volvemos, somos los que tenemos, o sea, la resurrección nos da poder. Esto es algo que es grande y que se debe hablar más y nosotros debemos entender lo que Jesucristo hizo ahí. Esta primicia de resurrección trajo poder a nuestras vidas. Vamos a la 4, la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se celebró, ellos la celebran 50 días después de la primera fiesta que celebran. 50 días después es la fiesta de Pentecostés. La fiesta, o le dicen también la fiesta de las semanas. La fiesta de las semanas de Pentecostés se celebra 50 días después de la fiesta de las primicias y celebra el final de la cosecha de grano. La palabra griega Pentecostés significa quincuagésimo. El objetivo principal de la fiesta era la gratitud a Dios por la cosecha. Esta fiesta nos recuerda el cumplimiento de la promesa de Jesús al decir que nos iba a enviar otro consolador, Juan 14:16, que moraría en los creyentes y los capacitaría para el ministerio. La venida del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Jesús fue la garantía, eso está en Efesios 1 del 13 al 14, que la promesa de salvación y futura resurrección se cumpliría. La presencia del Espíritu Santo en cada creyente nacido de nuevo es lo que nos sella en Cristo y da testimonio con nuestro espíritu de que somos realmente coherederos con Cristo. Esto está en Romanos 8, del 16 al 17. La iglesia, nosotros, ustedes y yo, celebra esta fiesta cada vez que alguien es llenado del Espíritu, o sea, lleno del Espíritu Santo en su manifestación. Debemos anhelar la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Esto es bien importante. Ser sellados con el Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿verdad? No contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El ser sellado con el Espíritu Santo es algo que no puede faltar. O sea, tenemos que ser sellados con el Espíritu Santo, con esa manifestación. Nos da el poder, también nos da el poder, ¿verdad? Todo lo que viene con esa manifestación del Espíritu Santo. Podemos ver cómo Pedro, ¿verdad? Que para mí fue uno de los ejemplos más grandes, luego de haber recibido al Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, como él, de haber negado a Jesús, ¿verdad? Porque él negó a Jesús 3 veces y dice que se fue y lloró amargamente y ellos estuvieron escondidos esperando, ¿verdad? Que llegara el Espíritu. Luego, cuando se le aparece Jesús, estuvo con ellos, ese tiempo que estuvo con ellos, 40 días, ¿verdad? Estuvo con ellos, luego se va y le dice, esperen al Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, ahí como que cambiaron un Pedro, como que ese Pedro se enderezó y comenzó a predicar. Y ustedes que crucificaron a Cristo, puesto que alguien se levantara y le dijera, oye, pero tú no lo negaste. Pero ya en él no había condenación. Ya en él esa llenura del Espíritu Santo, esa manifestación del Espíritu Santo, no llenura porque cuando Jesús vino, le dijo ya recibir el Espíritu Santo. Y ellos habían tenido el Espíritu Santo, porque hay una diferencia. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, porque eso hablábamos de lo que era el tabernáculo. Viene a morar en nosotros a través del Espíritu Santo. Viene y ahí celebramos los tabernáculos. Pero el Pentecostés es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es ese poder. Y tú me vas a decir, pues es hablar lengua. Si yo no hablo lengua, o yo tengo que hablar lengua, o esto o lo otro, no me voy a meter por ahí. No me voy a meter por ahí porque eso sería un tema muy grande, muy largo para hablar, pero sí las lenguas son manifestaciones visibles del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero son muchas cosas lo que trae la manifestación del Espíritu Santo. Son muchas cosas lo que trae las manifestaciones del Espíritu Santo. Son lenguas como fuego, que ahora no es que viene un fuego y te quema, pero en lo espiritual sí, el fuego purifica, cambia, y que cuando la manifestación del Espíritu Santo viene a donde ti, hace algo, hace una diferencia. A veces uno ve gente en la iglesia que, vamos a hablar las cosas como son, uno las ve hablando en lengua, corren por toda la iglesia y cuando sale están hablando del hermano. Hubo de verdad una manifestación del Espíritu, porque yo te aviso a ti, si a mí me quema algo, me va a doler y me va a dejar marca. Si hay una manifestación de verdad del Espíritu Santo, deja marca. Si el Espíritu Santo se manifiesta en ti, tú tienes que enseñar frutos. Tú tienes que enseñar frutos del Espíritu, de que Él habita en ti. Entonces hay que tener cuidado con esto. Hay que aprender, ¿verdad? Y meternos a la palabra y aprender y entender. Vuelvo y le digo, no me puedo meter en eso de las lenguas y estas cosas, pero sí es importante que entendamos, ¿verdad? Que la verdadera, genuina manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es necesaria. Debes anhelarla. Debes decir, Señor, yo quiero celebrar esa fiesta de Pentecostés. Yo quiero celebrar esa fiesta de Pentecostés. Yo quiero la manifestación del Espíritu Santo. Hay gente que le tiene miedo a esas cosas o que piensan, yo solamente puedo recibir eso en la iglesia. Nah, yo tengo un testimonio de una muchacha que yo conocí, que fui muchos años con ella a la iglesia. Y ella contó que ella recibió el Espíritu. Yo la conocí después de esa experiencia, pero quiero decir que la conozco y le creo lo que nos contó. Y ella dice que en la iglesia hicieron un culto para los que no habían recibido la manifestación del Espíritu Santo y las lenguas, esto que estamos hablando. Antes se veía eso mucho, que celebraban cultos en las iglesias para eso. Los pastores decían, mira, si tú no has recibido el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, ven el viernes que va a haber un culto aquí y todo el mundo va a salir aquí bautizado. Y mira que era cierto, pasaba, porque se unían todos unánimes en un mismo sentir. Y si no me bendices, no te va. Y satúrame, Señor, con tu espíritu. Esos eran los coritos que se cantaban, ¿verdad? En ese tiempo. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Si tú no me bendices, no te va. Hasta que raye el alba. Y eso, la gente iba con ese deseo y eran bautizados. Yo llegué a ver esto, yo llegué a ver cultos específicos para esto y yo llegué a ver manifestaciones del Espíritu Santo de esto cuando era pequeña. Y ella contó que en uno de esos cultos que ella fue, ella dijo, yo recibo el Espíritu Santo, la manifestación hoy, y yo la quiero, y yo la quiero, y yo la quiero. Y todo el mundo la recibió menos ella. Y dice que se fue a la casa triste y que llegó a la casa y ella le dijo al Señor, no, Señor, yo te lo pedí y yo tengo fe y yo creo y yo me voy a meter debajo de la cama. Y hasta que tú no me bendigas, yo no voy a salir de ahí. Hasta que yo no reciba la manifestación,
del Espíritu Santo, yo no salgo ahí. Y pasó toda la noche ahí, pero recibió las lenguas debajo de la cama y su mamá después contó que eso fue así, o sea, daba testimonio, ella también iba a la iglesia y dijo, eso fue así. Ella estuvo debajo de la cama y yo la tuve que dejar y yo me acuerdo de eso, yo fui testigo que el Señor la bautizó en las lenguas debajo de la cama. O sea, que si tú tienes miedo, o no miedo, pero como que no quieres que pase en la iglesia, sea honesta, háblale al Señor. Señor, esto es nuevo para mí, pero mira, yo quiero celebrarla porque Brenda me está enseñando a través de la palabra, ella encontró a través de la palabra que nosotros no las celebramos, pero las aplicamos. Así que yo quiero aplicar esta fiesta de Pentecostés en mi vida. Yo quiero aplicarla y pídeselo al Señor. Dile, aunque sea aquí en casa, en la iglesia, donde tú quieras, pero yo quiero sentir la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Yo, Brendalí Luyanda, te garantizo a ti, porque el día que yo recibí la manifestación del Espíritu Santo en mi vida, eso creó un antes y un después en mi vida. Y siempre le serví al Señor. Y cuando lo recibí, ya le serví al Señor, era parte de una iglesia, servía, ayudaba, hacía 20 cosas, era maestra, pero cuando recibí la manifestación tenía unos 22, 23 años. Cuando recibí la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas, fue de una manera que cambió mi vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las lenguas edifican nuestra vida. ¿Qué edifican? Crea, fortalece tu vida. Le dije que no me iba a meter en las lenguas y por ahí nos metimos. Pero anyways, pida aplicar la fiesta del Pentecostés, pídale iluminación al Espíritu Santo, dile, Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, métase a la palabra, busque Hechos capítulo 2, lea Hechos capítulo 2 en su casa, se los recomiendo, y ahí usted va a ver la manifestación del Espíritu Santo de Pentecostés. Esa era la fiesta 4. Ahora aquí hago un paréntesis. Después de que las fiestas de primavera concluyan con la fiesta de la semana, que era esta, hay un periodo de tiempo antes de que comiencen las fiestas de otoño. Este tiempo simboliza espiritualmente la era de la iglesia en la que vivimos hoy. El sacrificio y la resurrección de Cristo han pasado y eso pasó. Hemos recibido el Espíritu Santo prometido. Lo hemos hablado aquí ahora. Y ahora esperamos que su venida. Las fiestas del otoño señalan lo que sucederá después del arrebatamiento. Aquí se pone esto interesante. La próxima fiesta, la fiesta de las trompetas, es la fiesta número 5, la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas debía celebrarse el primer día del séptimo mes y debía ser un día de sonar las trompetas, número 29:1, para conmemorar el final del año agrícola y festivo. El sonido de las trompetas debía indicar a Israel que estaba entrando en una estación sagrada. El año agrícola llegaba a su fin. Iba a haber un ajuste de cuentas con los pecados del pueblo en el día de la expiación. La fiesta de las trompetas, la iglesia la celebrará en el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por supuesto, el sonido de la trompeta también indica el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra en el libro de Apocalipsis. Ciertamente esta fiesta apunta a la fiesta también de la expiación, que es la próxima, la cual es el tiempo del juicio del Señor. Esta fiesta todavía está por celebrarse. La iglesia espera el sonar de las trompetas. Nos estamos metiendo en esta fiesta en el tiempo de escatología, que es el tiempo final. El entremedio de la fiesta es esto que estamos viviendo ahora. Ya esas primeras fiestas las aplicamos a nuestras vidas, ¿verdad? Ellos las siguen celebrando las 7. Nosotros aplicamos estas primeras 4, pero las últimas 3 van a ser, una vez venga la de las trompetas, el arrebatamiento. Luego aquí vamos directo a las 6, el día de la expiación. ¿Qué es expiación? Cuando tú te ibas al tiempo de la expiación, era cuando el sacerdote tenía que llevar el sacrificio para el cambio de pecado, para limpiar los pecados, ¿verdad? Era como ese momento de que el sacerdote entraba y cambiaba ese pecado. El día de la expiación ocurre
de la expiación ocurre 10 días después de la fiesta de las trompetas. El día de la expiación era el día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para hacer una ofrenda por los pecados de Israel. Esta fiesta simboliza el momento en que Dios volverá a fijarse en la nación de Israel después de que haya entrado, escuche esto bien, después de que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Eso está en Romanos 11, 25 al 20, o bueno, Romanos 11, 25 al 26 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. La fiesta de la expiación, yo no la quiero celebrar, ni me la quiero aplicar. La fiesta de la expiación yo puedo decir que se puede aplicar en el sentido, o me la puedo aplicar en el sentido de que Cristo llevó mis pecados, Él expió mis pecados, Él llevó mis pecados. No la quiero celebrar como la van a celebrar los judíos, porque para ellos el pueblo de Dios va a ser el tiempo de juicio, el tiempo de la gran tribulación. No me quiero meter aquí profundo. La escatología es el estudio de los tiempos del fin, pero es importante y hay que mencionarlo porque esta última fiesta se van a celebrar en el tiempo del fin o ellos la celebran todavía, se van a aplicar en el tiempo del fin. No quiero que se me pierda, quiero tratar de explicarlo lo más fácil posible. Tendría que hablarle sobre Daniel. A Daniel se le habló de los tiempos. Ya hemos vivido falta la última semana que son los 7 años de la tribulación, lo cual los primeros 3 años y medio son años de tribulación y los últimos 3 años y medio son la gran tribulación. Ahí esos últimos 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio son de paz. No me voy a meter ahí. Los últimos 3 años y medio son los de la expiación. Ahí se va a celebrar eso. Ahí viene la ira de Jehová. Ahí va el trato donde Dios pone el ojo en el pueblo de Israel y llega a cuentas. Porque si te vas a los profetas, a Jeremías, Ezequiel, todos esos profetas le hablaban que Jehová le decía, mira, va a venir caña. En Puerto Rico se dice eso como va a venir el cantazo, va a venir fuete, va a venir caña, va a venir el cantazo, porque ustedes nos siguen siendo infieles. Yo quiero que ustedes se vuelvan a mí, pero ustedes siguen. Les voy a meter como un padre. Cuando uno le dice al hijo, te voy a meter, va a venir el castigo, viene por ahí. Tú te vas a los profetas y eso es lo que ellos anunciaban, pero ellos lo escuchaban. Hacían caso omiso a lo que los profetas decían. Pero, y a Dios se le olvida. Me río porque esto me trae a memoria a mi abuela y a una historia que me hacía mi papá, al cual amo. Mi papá me hacía una historia que él una vez peleó con alguien porque le dio un sobrenombre en la calle. Mi hermana está aquí metida y Nina, te tienes que acordar de esta historia. Papi nos contaba que en la calle alguien le dijo gato. A mi papá no le gustaba que le dijeran gato. Era un sobrenombre. Y ese muchacho le dijo gato. Y mi papá dice, mira, yo me cegué y yo le caía a puños y le metí una pela a ese nene y le metí, que tuvieron que meterse para separarnos. Y si nos separaron, yo le metí. Y él dice, yo llegué, y eso se lo contaron a mami. Yo llegué corriendo y se lo contaron a mami. Y mami en el momento no me hizo nada. Pero por la noche, él dijo, yo me acosté, yo pensé que todo se había olvidado. Mi mamá entró y le metió una por haber hecho eso, le dio un castigo. Entonces, si eso somos nosotros que nos acordamos de que hay que castigar para que aprenda, imagínense si Dios le venía diciendo y leyendo la cartilla a ellos, esta fiesta de la expiación, ellos no se van a poder salvar de la gran tribulación. La ira está designada para ellos y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dijo, él lo hará. Ya eso no es algo que vamos a orar para que no haya el tiempo de la expiación o vamos a orar para que esa ira no venga. Ya eso está establecido, eso va a acontecer y es un trato específico con el pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Nosotros vamos a estar en la boda del
Cordero. Nosotros ya hemos escuchado las trompetas y vamos a estar allá arriba, la iglesia, celebrando. Yo espero que tú estés conmigo, celebrando allá arriba las bodas del Cordero, porque escuchamos las trompetas y llegó el momento, ¿verdad?, de entrar al reino de Dios. Luego, obviamente, viene la fiesta, ya le hablé ahí, las 5, la de las trompetas, las 6, la de la expiación. Luego vuelve la primera, que fue la última, la de tabernáculos, que ahí no me voy a meter en detalle, pero ahí si usted se va a Apocalipsis 21, del 9 al 27, usted va a ver que le habla del milenio, que eso es cuando cielo nuevo, tierra nueva, y el mismo Dios va a bajar y va a estar ahí en el templo, va a morar en el tabernáculo. Esa fiesta es del tiempo del fin, es la última, también fue la primera y se aplica de esa manera a nuestras vidas. Entender el significado de estas fiestas judías designadas por Dios nos ayuda a ver y entender mejor el cuadro completo y el plan de redención que se encuentra en las Escrituras. Yo espero haber podido explicarle esto de la manera más fácil y que lo pudieran entender. Entonces, en resumen de un minuto, la Pascua, muere Jesucristo como Cordero. Panes sin levadura, sin pecado. ¿Cómo hacemos esto? En la Santa Cena lo aplicamos, tanto la Pascua como los panes sin levadura. Primicia, la resurrección. Jesucristo fue la primicia. Gracias a esa primicia, nosotros también vamos a resucitar, ¿verdad?, para vida eterna y nuestros cuerpos serán glorificados. Amén. Pentecostés, esa fiesta o de las semanas, vino el Espíritu Santo. Pasa a nosotros también cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo. Es necesario ser sellados con el Espíritu Santo. Amén. Si algo te llevas en esta noche, llévate eso. Pídele al Señor celebrar la fiesta de Pentecostés. Si estás aquí, creo que has celebrado la Pascua, porque yo creo que todas las que están aquí conocen al Señor. Y si no, hoy es el día para que tú levantes tu mano y aceptes a Cristo y aceptes ese sacrificio de ese Cordero inmolado, el cual estuvo ya desde antes de la fundación del mundo. Panes sin levadura, primicia. Yo creo que esa ya, ¿verdad? Todos la hemos celebrado. Pentecostés es una que solamente tú sabes si has vivido la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Así que yo te aconsejo, porque son de las 4 que ya se supone que estemos aplicando a nuestras vidas. Así que yo te aconsejo que esta específicamente de Pentecostés sea la que te lleve hoy y tú le pidas al Espíritu Santo, quiero aplicarla a mi vida. Enséñame. Vete a Hechos 2, te aconsejo, vete a Hechos 2, léelo. Y de ahí yo sé que el Espíritu Santo te va a guiar. Y yo voy a orar para que así sea. Que el Espíritu Santo te guíe a aplicarte la fiesta de Pentecostés. Porque le dije al principio que no podemos hacernos de vista larga y decir, son fiestas judías, les toca a ellos, a mí no me interesa, no las quiero aprender, no las quiero. Hoy ustedes han tenido conocimiento, hoy han visto lo que cada una tipifica y hemos entendido que la tenemos que aplicar a nuestras vidas, porque vamos entonces a votar la ley. Lo estudiamos al principio. No, de ninguna manera. La aplicamos a nuestra vida porque Jesús la cumplió. Así que sí, contesta la pregunta. ¿Hay que celebrar la fiesta? Sí, tenemos que aplicarlas a nuestras vidas. No celebrarlas como ellos, aplicarlas. Como le dijo ahorita, hice el paréntesis, si usted conoce alguna de estas fiestas y la celebra, hágalo. O sea, no estoy diciendo que está mal que lo haga, pero no lo tenemos que hacer. Hay una corriente mesiánica por ahí y es bueno explicar esto. Hay unas corrientes mesiánicas donde te hacen creer que tú meterte a esto de Israel, a usar el talí, a usar estas cosas, te va a santificar más. No, no es necesario. No vamos a botar la gracia, porque entonces en vano fue el sacrificio de Cristo. No, y tú y yo no somos de Israel. Tú y yo somos gentiles y tenemos que darle gracias a Dios, porque como perrillos pudimos tener de esas migajas, porque no nos tocaba a nosotros. Yo me siento honrada de ser gentil, porque Él puso su mirada en mí. Yo me siento honrada de que mi fe me ha salvado, mi fe en creerle, mi fe, porque te pregunto, ¿tú estuviste ahí cuando lo crucificaron? No, nuestra fe en haber creído en Él nos dio potestad, ¿verdad?, de ser llamados hijos de Dios. Así que ser gentil es un privilegio. No tratemos de ser judíos, ni caigan en esas redes y en esas cosas que se está hablando por ahí. Se está hablando por ahí. No hagan caso a eso porque no es cierto. No es lo que nos dice la palabra. No es. Porque entonces, si vas a dejar la gracia, déjala, deja a Cristo. Cúmpleme la ley completa. Vas a ver que no vas a poder. Porque de haber sido así, ¿para qué vino Cristo?
Vamos a entender y a ser inteligentes, ¿verdad? Y madurar en esto y no dejar que nos engañen estas corrientes modernas que quieren alejarnos de cumplir la palabra en nosotros. Porque nosotros tenemos que cumplir la palabra en nosotros, ¿ok? No, ninguna de estas cosas nos va a salvar a hacer estas cosas, pero cumplirlas sí, son necesarias, ¿verdad? No cumplirlas, aplicarlas a nuestras vidas sí. Así que espero, ¿verdad? Que le haya gustado la clase. A mí me encantó esta clase muchísimo. Hay mucho más. Traté de resumirla lo más que pude para poderla entender. Ya entendemos que esta fiesta hay que celebrarla, que esta fiesta hay que aplicarla, que esta fiesta hay que predicarla. Cuéntale a otros lo que aprendiste hoy. Cuéntale a otros. Vamos a hablar de la palabra a otros. Esto aumenta nuestra fe. Si a ti no te aumenta la fe, saber que Cristo vino por ti, que ya mismo todo esto se acaba, que ya mismo todo, que ya se cumplieron todas esas, que estamos pronto a escuchar la trompeta. Si a ti eso no te anima y te sube la fe, yo no sé entonces qué tú necesitas. Porque yo te digo una cosa, sí tenemos problemas y sí estamos esperando que Dios cumpla una promesa, pero la promesa mayor que yo quiero que Él cumpla en mi vida es que venga y me busque ya para ir a morar con Él. Es que venga por su iglesia, el yo entrar a la tierra prometida. Esa es la promesa principal, esa es la que yo estoy esperando. Lo demás es bono, lo demás es bendición. Así que esta clase yo espero que les haya subido su fe. Voy a despedir en oración para así culminar la grabación y ver lo que han escrito porque no he visto lo que han escrito. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por esta palabra que habló primeramente a mi vida. Yo te pido, Padre, que esta palabra cale en lo más profundo de las hermanas que estuvieron aquí y de los que lo van a ver a continuación. Yo te pido, Señor, que ellas entiendan a través de estas fiestas que tú, porque fueron fiestas tuyas, pusiste para que el pueblo celebrase, que tú, Señor, lo que quisiste mostrar aquí fue a Jesucristo. En cada una de ellas fue el plan perfecto de salvación para nuestras vidas. Yo te pido que tú nos ayudes a aplicar estas fiestas en nuestras vidas, Señor, que tú, Señor, a la que no ha tenido esa manifestación del Espíritu Santo, la que no ha podido aplicar esa fiesta de Pentecostés, yo te pido, Padre, que tú las guíes a hacerlo, que tú las guíes, Espíritu Santo, tú mismo, ayúdalas y guíalas a celebrar esa fiesta contigo. Padre, yo sé que sus vidas van a cambiar como la mía cambió. Y yo deseo que mis hermanas celebren la fiesta de Pentecostés. Ayúdalas, Señor, a que así sea. Te doy gracias y te pido que esta palabra, Señor, la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Gracias por este tiempo y te pido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.